Para ser honesto, deben tener un elevadísimo nivel intelectual para poder entender este video sobre la profundidad hasta universal de Rick y Morty. De ese que solo personas que hacen un berrinche en el mostrador del McDonald's por un poco de salsa vietnamita en promoción podrían llegar a alcanzar. Así que si tu IQ no es mayor a 300, mejor cierra este video antes de que tu cabeza explote. Ponerme a hablar de esto me tomó más tiempo del que pensé. Bendita sea mi flojera natural. Como sea, esta temporada creo que fue la más irregular de todas. Digo, yo no voy a ser como el 80% de la comunidad en YouTube y la fanbase en inglés que le da a la serie méritos profundos y filosóficos que nunca tuvo en un inicio. No me verán haciendo comparaciones de filosofía nietzscheana fuera de lugar, ni tampoco cagarme en las aparentemente feminazis que metieron de escritoras, que bueno. Sí me voy a quejar de la escritura, pero no me enfocaré en su relación con este acontecimiento, porque en serio que me dio flojera investigar sobre eso a fondo. Solo podría mencionar que el hecho de que una de ellas esté involucrada en la realización de esta abominación ya hace que me preocupe por el futuro del show, sobre todo por los tropiezos que ya le vi sufrir en esta ocasión. En fin, como la mayoría, encuentro a los capítulos 1 y 7 como los más sobresalientes. De hecho, la única razón por la que me cuestiono si considerar esta temporada decentona o darle el pase a secas y decir que es buena, es solo por estos dos. No solo están geniales, son probablemente los mejores capítulos que la serie ha producido hasta ahora. El primero tiene un muy buen balance entre seguimiento de la problemática con la comedia absurda e intensa que caracterizan al show, tomas de combate y acción muy bien elaboradas y disfrutables de ver, logra hacer que las resoluciones de los problemas a lo largo de su progreso sean absurdas y algo convenientes, pero tengan sentido con la situación y sean divertidas y creativas. El otro me encantó por haber tomado los residuos de una subtrama ya concluida y usarlos para hacer un segmento de sketches urbanos para tirar referencia de chistes a tramas de entretenimiento varios, como el cambio de roles, la crítica social, las referencias a ciertas películas, etc., dándole a estas referencias un sentido del humor variado, además de también aprovechar el final del mismo para revivir un conflicto pasado muy interesante que habían dejado en el olvido desde la mitad de la temporada anterior. Los capítulos posteriores también basaron su humor en estas dos situaciones, o eran referencias satíricas a varias tramas y géneros de entretenimiento o situaciones absurdas y fantasiosas de ciencia alocada, pero estos dos en particular han sido los que he visto con mejor dinamismo, mejor manejo de los roles de los personajes, del humor sádico y alocado que tienen y mejor balance entre construcción y resolución de trama y comedia. Eso no significa que el show no haya expuesto situaciones igual de divertidas y alocadas en capítulos posteriores, solo que quedaron muy por debajo de ellas en comparación, aunque pues estos tenían la ventaja de contar con la ayuda de las subtramas y elementos ya planteados desde la segunda temporada, mientras que los otros trabajaron con temáticas nuevas. Y siendo honesto, las subtramas de la Ciudadela y el Consejo Espacial las encuentro muy difíciles de superar en espectacularidad de por sí. No tengo muchos problemas con la dinámica de la comedia en esta ocasión. Ya lo mencioné antes, la serie es muy buena para manejar el humor frenético y alocado que la caracteriza, ya sea haciendo sátira y referencia de algo cotidiano, combinándolo con elementos de civilización y costumbres alienígenas o tecnológicas, o simplemente jugando con las tramas y personajes de series y películas populares, etc. El planteamiento de las situaciones tiene el problema de que se empiezan a sentir algo lineales y predecibles, pues tienen un status quo muy marcado en el que Rick o Morty hacen alguna tontería que pone en riesgo a todos, uno de ellos tiene que arreglar el desastre, los otros personajes se quedan sufriendo las consecuencias de este, o hacen alguna otra cosa entre escenas para tenerlos activos en el episodio. Las únicas veces que he visto que descansan de esta fórmula es cuando cambian los roles de un personaje extra tomando participación en la trama como principal, mientras que el otro hace un papel secundario. Y aún así la fórmula base tampoco sufre muchos cambios relevantes y se siente como un poco más de lo mismo. Por el momento este asunto no me parece importante, pero si se abusa demasiado de una fórmula determinada durante demasiado tiempo en el transcurso de una serie, esta tarde o temprano se vuelve predecible y monótona, y hace que el progreso del show se siente estancado. Si no me creen, recuerden que la serie Phineas y Ferb se volvió una mierda con el paso de sus temporadas por culpa de este fenómeno, y en menor medida las últimas temporadas de Regular Show también decayeron drásticamente gracias a él. Por suerte, por ahora el entorno multidimensional espacial donde la serie se desarrolla les ha permitido hasta ahora poder desarrollar situaciones y bromas mucho más alocadas y extremas que las de estos dos juntos, además de que les permite andar en escenarios más variados que pueden ir desde planetas inventados, del propio sistema
sistema solar hasta otras dimensiones e incluso lugares como el cuerpo humano y los sueños. Los escenarios son tan variados que crean cierta expectativa de a dónde irán o qué harán después, haciendo que se mantenga aún ese aire de impredecibilidad que la sigue haciendo interesante, a pesar de lo linealmente programado que se siente su desarrollo. A este aire también se le podría sumar la superinteligencia inestable de Rick, que lo hace quedar en la serie como un semidios que puede hacer cualquier cosa, haciendo que te dé curiosidad ver de qué forma superloca su habilidad con la ciencia logrará resolver el problema presentado, y a la vez te diviertas viendo de qué manera lo hace, o que de vez en cuando muestran una subtrama que se irá revelando a largo plazo en la serie, y se logra incentivar la atención en la progresión de los capítulos, haciendo que los seguidores traten de buscar las conexiones en el contexto que los lleven a saber más o esperar hasta que al final sea expuesta. Esta última es muy común en las series de formato semi-episódico como esta, ya que ayuda a mantener la atención del público en los momentos de la serie donde no se cuenta nada relevante y solo ocurren situaciones autoconclusivas cómicas sin relación con esa trama medio expuesta. Claro que a la larga este método causó en la serie más problemas que cosas buenas, más que nada porque nubló la percepción de sus intenciones iniciales, haciendo que se diera paso a toda una serie de teorías ridículas sin ningún fundamento, salvo sobrepensar alguna escena específica de un episodio de la cual entendieron más su contexto. Y es que hacer esta práctica en un show como Rick y Morty resulta muy inestable, porque a diferencia de otras que utilizan la misma técnica, esta tiene un montón de elementos y residuos de situaciones anteriores dispersas por todas partes, que no conectan a nada y solo se usan como gag cómico o subtrama para los secundarios, o como una resolución rápida y certera a un problema en específico, sin profundizar en ella más allá. Obviamente esta percepción está basada en lo que he visto de la serie hasta el momento, y puede que alguno de ellos efectivamente se vuelva relevante en algún capítulo más adelante. Si alguna de ellas logra tener más relevancia y callarme la boca, seré el primero en decirlo. Pero en esta parte de la serie en específico, no me negarán que el 99% de ellas no llevaron a ningún lado, y que no tuvieron peso en las subtramas nuevas que se presentaron, de las cuales no sabemos nada aún salvo lo que vimos en su capítulo de introducción, ni ayudaron a revelar algo importante sobre ellas. ¿Me equivoco? La verdad creo que no. La verdad es que la pasada temporada también usó este tipo de exposición para presentar las tramas de la Ciudadela y de la operación de la Federación Espacial, y no hubo mayor problema con eso, que cada una tuviera un solo capítulo de exposición y no se resolviera hasta esta, mientras que el resto de los capítulos eran situaciones cómicas autoconclusivas, no fue una molestia para casi nadie. La única razón coherente que puedo pensar por la que ahora todos hagan escándalo por eso, es que esperaban un tipo de progresión diferente, más enfocada a la resolución de una problemática en específico a lo largo de su transcurso, y se dejara de tanto capítulo fuera de foco que buscara dar risa y entretener con una situación aparte, cosa que por el propio formato y progresión de la misma ya sabía que no iba a pasar. Y bueno, quizá el asunto del Morty malvado original y el conflicto familiar interno los emocionó demasiado también, y aunque yo también al principio estaba muy motivado por esta idea, ahora me preocupa su futuro desenlace. Más que nada gracias al intento fallido de drama familiar que trató de presentar la serie entre episodios en esta ocasión. No me dejarán mentir, episodio donde aparecía, episodio donde la progresión y ritmo del mismo se sentía más pesada y accidentada de lo normal. Más que nada debido a que, a diferencia de otras ocasiones donde este se integraba a cierta situación chistosa o problemática fantasiosa, ahora siempre parecía apartarse del tono y ritmo del episodio en cuestión. A veces hasta se sentía metido de la nada entre los diálogos de algunas escenas, o llevaba a diálogos sobre expositivos y vacíos donde literalmente te lanzaban la situación a la cara, sin que siquiera llevara a ningún lado. Los personajes siempre se quedaban como piedras sin reaccionar o reflexionar sobre el asunto, o simplemente no pasaba nada tiempo después y volvían a tener la misma problemática interacción al capítulo siguiente, si es que tenían algún tipo de reacción. El asunto del divorcio tampoco llevó a la dinámica e interacción de los personajes a ningún cambio importante, y solo le entorpeció al inicio, tratando de darle más conflicto emocional a personajes que desde el principio han sido muy básicos en personalidad y caracterización de manera muy repentina, haciendo que esto se sienta sacado de la nada o no lleve a ninguna situación interesante o divertida, o que al contrario, si hay cierto conflicto que sí valdría la pena explorar a fondo, este se maneje de forma lenta y torpe al principio para después ser expuesto de manera acelerada y reiterativa, y que luego parezca que no va a tener ningún peso en capítulos posteriores hasta quién sabe cuánto. No niego que tiene cierto potencial para explorar estos conflictos de forma eficiente,
pero la propia naturaleza del show y los personajes parece entrar en conflicto con ella cuando lo intenta. Este no es un show familiar de humor liviano y simpático, su comedia es brusca, cruel y extrema, basa toda la dinámica de la familia y el dúo principal en interacciones extremadamente disfuncionales, apáticas, egoístas y conflictivas, siendo dos de ellos los únicos que contrastan esta conducta y solo son usados para ser catalizadores de esta destructiva y disfuncional actitud. Uno incluso empieza también a desarrollar esa actitud sociopática en capítulos posteriores, que tiene sentido que lo haga y ayuda a que el Lou del viejo y el Beta no se estanque en la rutina del ayudante Lelo y el científico chiflado, pero hace que cuando estos tengan aquellos dilemas familiares su sentimentalismo no se pueda sentir creíble, dada la naturaleza áspera y poco empática que se muestra que hay entre ellos desde varios episodios atrás e incluso en otros posteriores. Podemos ver a estos dos totalmente despreocupados de los pleitos de sus viejos toda la temporada pasada y ahora estar súper devastados por su separación. No me jodan, ¿qué clase de transición es esa? Es casi tan poco efectivo como cuando McFarlane me quiso hacer sentir pena por la muerte de su Snoopy autista. Al final hasta parece que ellos mismos se dieron cuenta de que le estaban cagando y volvieron a presentar estos pleitos con la dinámica anterior, que también es algo inconsistente, pero es mucho más divertida de ver por la manera tan extraña, visceral y a veces grotesca que lo presentan, y se integra mejor al tono de la serie en general. Creo que ya los estoy perdiendo para este punto, así que voy a retirarme un poco. La serie tiene un gran conflicto entre tono y objetivo. Quiere y puede ser satírica, absurda y divertida, pero a la vez profundizar ciertos conflictos internos de los personajes. Y como ya dije, el humor tan brusco que maneja no logra que estas dos intenciones se complementen y al contrario, parezcan entorpecerse entre sí. No tiene sentido que se muestren escenas bien logradas de tragedia si a largo plazo no afectan la conducta e interacción de los personajes de turno, e incluso solo parece volver al punto de inicio de momentos o volverse más despreocupados y apáticos de estos después, a menos que le bajaran a lo exagerado de la naturaleza de su humor inicial y se enfocaran en profundizar estas ideas, no hay un punto en que uno lo note o siquiera lo reconozca. Si al final solo se va a quedar a medio camino, no llevará a nada. Se necesitaría un cambio muy radical en el tono de la misma para lograr algo así, cosa que por ahora parece no querer o poder hacer, quedándose en un punto intermedio y tratando de alternar fallidamente una cosa o la otra, arriesgándose a que sus futuros conflictos se atasquen en una rutina de terminar abruptamente de manera convenientemente absurda, quitándole peso y potencial a la situación, o que todo el asunto concluya y ya, sin que ocurra algo de impacto más adelante, quedando relegada a una subtrama interna o gag cómico y regresando toda la dinámica del principio. Por ahora las situaciones de ciencia extraña y aventuras espaciales pueden seguir sosteniendo a la serie con todos estos derrapes, pero ¿cuánto falta para que estas ideas se agoten y los entornos y tramas se empiecen a sentir sobreusados y gastados? No mucho si siguen yendo por el camino a donde van realmente. No mentía cuando dije que su calidad había sido irregular, y como ven, muchas de sus virtudes también son limitantes en ciertos aspectos, ya no solo en esta temporada, sino en pasadas y quizá hasta en posteriores. Y creo que por eso tiendo a darle más mérito por armar algo dinámico e interesante en capítulos individuales que por su progresión en general. Y ¿saben algo? En ninguna etapa de la serie que recuerdo ha sido distinto. Si la mayoría tardó en darse cuenta de eso hasta ahora y se sienten decepcionados de que no fuera diferente, pues lo siento, pero honestamente es algo que se veía venir desde el principio.